Bueno, bienvenidos a este episodio número 48 ya del ciclo Libros para Atorrantes. En esta oportunidad, y como lo prometido es deuda, vamos a hablar de arqueología. En más de una oportunidad dije que íbamos a tocar ese tema. Bien, el libro que hoy proponemos es El Imperio de los Incas, esplendor y decadencia de los hijos del sol. Eso significa Inca, hijos del sol, Inti, ¿no? Como lo conocieron en el idioma, en el lenguaje oficial, un lenguaje vehicular, en el Tahuantinsuyu, el quechua, ¿no? Y Inti es sol. El libro pertenece al Imperio de los Incas, aquí se los muestro, esta es la tercera edición, es un libro de 1986, la edición que yo tengo es más reciente y es del etnólogo checo Miloslav Stingl. Stingl fue un importante etnólogo que también un gran viajero, y este libro, esta edición es de, déjenme ver, 2013. Bien, originalmente es de 1986. Bien, ¿qué es la etnología? Ojo, no confundir con la enología, ¿no? Enología sin T son los que catan el vino, los que elaboran vino, bien, los que hablan de vinos, ¿no? Nada que ver con esto. Bueno, los incas bebían chicha, no vino. Eh, la etnología es el estudio, la ciencia que trata de abordar las culturas que de alguna forma están fuera de la visión eurocéntrica, ¿no? De civilización. Las culturas, costumbres, formas de vida, religión, los mitos religiosos, los rituales religiosos, en fin, todo lo que hace a las costumbres de civilizaciones, de pueblos fuera de la órbita de la civilización eurocéntrica. Hay una semejanza con la palabra etnografía. Bueno, claro, son de la misma familia, de IAS. Ambas son hijas de la antropología, de las ciencias que estudia al hombre y a sus cosas. Bueno, la diferencia entre la etnología y la etnografía es que la primera, como ya dijimos, se centra en el estudio sistemático de las costumbres de esos pueblos, mientras que la etnografía estudia esos pueblos, pero desde la perspectiva racial, ¿no? Desde las razas. Esa es la diferencia sustancial entre la etnología y la etnografía, que ambas a su vez derivan de la antropología y claro, que está íntimamente relacionada con la arqueología. Hay un diálogo interdisciplinar que fluye naturalmente y también es necesario que exista, como también con la gran historia. Tiene que haber ese diálogo, ese punto de contacto permanente para que los estudios sean profundos, ¿no? Y lleguemos a donde querramos, llegar a lo importante. Bien, Stigl, que lo importante es conocer en profundidad un pueblo, ¿no? Conocer su espíritu también, ir adentrándonos en eso. Stigl nació en 1930 y murió recientemente en 2020. Bien, fue, como dije, un importante viajero porque su libro, El Imperio de los Incas, habla mucho sobre sus viajes al Perú y su conocimiento sobre el campo de estudio, ¿no? Bueno, yo conozco también Perú, es un pueblo, un país que quiero mucho, un pueblo que quiero mucho, una gente que quiero mucho,
más allá porque allí se respira, ¿no? Este espíritu del que hablamos, el espíritu precolombino, se respira permanentemente, no tanto en Lima, pero sí en Cusco está presente, y donde los incas tuvieron su capital. Ahora bien, también este afecto personal, se lo tenía Stingler, esto lo digo yo, es personal hacia el pueblo peruano, este agradecimiento, hay que mantener la gratitud en la vida por el apoyo que el gobierno peruano en 1982 brindó durante la guerra de Malvinas, ¿no? Entonces los argentinos debemos tener hacia ese pueblo una gratitud, ¿eh? Había un embargo comercial sobre Argentina y Perú, el presidente Belaúnde Terry, de aquel momento, que era arquitecto, ¿no? Ayudó mucho al respecto. Bueno, vayamos a nuestro tema. Es interesante el libro de Stingel, Miroslav Stingel, porque comienza con los cronistas españoles, los cronistas criollos, ¿no? Por supuesto hay un mención a Garcilaso, ¿no? Y a Guamán Poma de Ayala, ¿no? Quien va a ser una especie de genealogía acerca del origen de los incas, ¿no? Y como el dios Viracocha, el dios creador, en la zona de Cusco ya era una deidad antes de que aparecieran allí los hijos del sol. Además, existieron, ¿no? En esta genealogía los hombres del comienzo, los llama Guamán Poma, y hasta llegar a los Purún Runa, ¿no? Los hombres del desierto, aquellos antiguos peruanos. Bien, los hombres guerreros hasta que los habitantes de Tiwanaku, ¿no? Son desplazados y por enfrentamientos con los aymaras hasta el valle de Cusco, ¿no? Y allí Manco Cápac, el legendario primer inca, va a establecer el Tahuantinsuyu, como se conoció al imperio incaico. En realidad, Inca es el hijo del sol, Inti, ¿no? El imperio es el Tahuantinsuyu, que quiere decir 4 partes: Contisuyu, Chinchasuyu, Antisuyu y Colasuyu. Esas son las 4 partes en las que se dividió el imperio incaico. Bueno, lo importante aquí es establecer que los habitantes los incas fueron hereditarios de culturas precedentes, ¿no? Culturas como la Chimú, que los precedió, y otra más antigua, la cultura Chavín. El imperio incaico llegó a ser el más grande de la América precolombina, se extendió por parte de lo que es hoy parte de Colombia, Ecuador, todo el Perú, Bolivia y parte de Chile y la Argentina. La capital era Cusco, el ombligo del mundo. Ese era el mundo, ¿no? Además, Cusco fue la ciudad más densamente poblada del imperio y fue construida a 3.400 metros de altura. No hay ninguna ciudad europea construida a semejante altura. Bien, la organización, hubo 12, entre el siglo XII y el siglo XVI desarrollaron la cultura, pero entre los siglos XV y XVI el imperio llegó a su máximo esplendor, y aquí hubo un gran emperador, un gran Zapa Inca, quien fuera Pachacútec, constructor, quien en 1450 llevó a cabo la construcción de la ciudad de Machu Picchu, ¿no? Cerca de Cusco, ¿no? Una ciudad que los incas, que los españoles nunca llegaron a conocer. Bueno, sobre la antigua Cusco no quedó mucho, porque el autor se ocupa en decir, ¿no?, que los antiguos
centros ceremoniales, los complejos como Coricancha, fueron en parte destruidos por los españoles, donde había allí el gran símbolo del dios Inti, el dios Sol. Los incas fueron una diarquía, el Zapa Inca, porque el Cusco se divide en Cusco Alto, ¿no? Y Cusco Bajo, Janon Cusco y Urin Cusco. El primero era la autoridad política, el segundo la autoridad sacerdotal. Pero más allá de que era una diarquía, había la última palabra la tenía siempre el Zapa Inca. El Auqui era el príncipe heredero y no se elegía por ser primogénito, sino por mérito, ¿no? Esta es una gran novedad que en Europa no existía. Bien, existía también la obligación de mantener a todo el imperio con trabajo, o sea, el trabajo era obligatorio, también lo era el servicio militar, había un sistema decimal para organizar milicias, 10, 100, 1000, y había también la obligación de mantener alimentado y a todo el pueblo, ¿no? El Ayllu, más allá de que todos pertenecían a algún Ayllu, el Ayllu es una familia, es un clan, todos pertenecían a un Ayllu, que a su vez el Ayllu tenía un jefe o curaca, un cacique, que todos compartían un pariente lejano, sea real o legendario. Ese era lo que los aglutinaba, el Ayllu. Desde allí se trabajaba. El curaca también ejercía la justicia. Bien, pero los incas tuvieron una organización muy compleja, sí, pero también muy eficaz para lograr semejante imperio. Es necesario tenerlo, ¿no? Entonces, tenemos esta autoridad monárquica, compartida entre el poder político y sacerdotal. Luego tenemos una nobleza constituida por militares, comandantes y sacerdotes, ciudadanos notables, y tenemos una aristocracia local, que son los nobles extranjeros, ¿no? Una realeza, la corte imperial, que daban consejos al Inca, al emperador, que es eso quiere decir Inca. Tahuantinsuyu es el imperio, Inca es el gobernante, es el emperador. Luego tenemos una nobleza de sangre, los descendientes del Inca, y tenemos una nobleza de privilegio, que son aquellos que dieron alguna especie de servicio, sea en lo militar o en lo económico, al Inca. Después está el pueblo, los campesinos, los siervos, los pinas, que son los esclavos, prisioneros de guerra, y también existían prisioneras de guerra que algunas esclavas eran utilizadas para la prostitución. Bueno, el Inca tenía la Colla Inca, era su consorte, podía tener otras esposas, pero de allí con la Colla salía, tenían el descendiente el Auqui, ¿no? El príncipe. También existían veedores, que eran los que hacían el trabajo de inspectores por todo el imperio, ¿no? Para ver cómo estaban las cosas. Se tributaba al Inca y así el imperio se mantenía. Por eso el trabajo era obligatorio y el servicio militar lo mismo. La agricultura incaica fue muy importante, la papa, ¿no? Es el gran aporte que hicieron a la industria culinaria mundial. Machu Picchu fue descubierta, los incas desde las selvas, las sierras, la cordillera de los Andes, los valles, hasta la costa del Pacífico. Fíjense lo que semejante geografía tan distinta supieron dominar. Harald Bingham, aquí las aventuras de Harald Bingham, fue un historiador y devenido en arqueólogo estadounidense quien descubrió Machu Picchu, ¿no? Construida, como dijimos, por Pachacútec, el gran constructor, alrededor del 1400, y que los españoles nunca conocieron.
Bien, Uriel García Cáceres no lo trata bien a Bingham, quien fue el que inspiró las películas de Indiana Jones. Bueno, con Harrison Ford. Hasta aquí llegamos con los incas. Averigüen mucho sobre esta historia porque es muy, muy importante. Chao.